Hola amigos, el profesor Ramón Romero, productor de este espacio, contestando tu pregunta. Vendremos con la pregunta número 45, no sin antes elevar a Dios la oración. Padre, te invito para que tú nos enseñes a contestar tu palabra y que satisfaga las inquietudes de los sinceros estudiantes de la palabra de Dios. Danos tu espíritu, que no sea en vano, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Pregunta número 45. ¿Hay otros escritos del apóstol Pablo sobre los 10 mandamientos? Pablo escribió en Hebreos 10:26 lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y yo pregunto, ¿qué es pecado? El pecado es 1 Juan 3:4, transgresión de la ley de Dios. Y Pablo también advirtió que aquellos que quebrantaban varios de los 10 mandamientos no heredarían el reino de Dios, según Efesios 5, del 4 al 5. Y luego, en los versículos 6 y 7, dijo Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Efesios 5, del 6 al 7. El apóstol Pablo, erudito en la ley porque era fariseo, escribió específicamente que las reglas habrían de ser obedecidas en 2 Timoteo 2:15, y en el 19 dice el apóstol Pablo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, violar los 10 mandamientos es una forma de iniquidad, porque la palabra iniquidad significa maldad, y toda maldad es pecado, escribió el apóstol Pablo. Algunos están confundidos sobre los escritos de Pablo, pero el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:15 y 16, advirtió lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quizás lo que más confunde a algunos es que el apóstol Pablo en Efesios 2:14 al 16 escribió: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí está hablando de la ley ritual, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amigo, es claro que Pablo no podía estar hablando sobre los 10 mandamientos aquí, puesto que él menciona partes de al menos 8 de ellos como estando todavía en existencia en el mismo libro. El caso de Efesios 5:31, que nos habla de ira y nos habla de homicidio.
y también de ser prisionero del Señor, probando el primer mandamiento en Efesios 4:1. Debe recordarse que el muro de separación que fue roto por la mitad fue el largo velo del templo que se partió cuando Jesús murió, según Mateo 27, 50 y 51. De esta forma fue que fueron abolidas las ordenanzas del sacerdocio levítico, no de la ley de Dios. Esto es lo que Pablo también escribió en Hebreos capítulo 9. Todo el libro de Gálatas es confuso para muchos, no para mí, ni para muchos de ustedes. Basta decir que al menos 4 de los mandamientos se mencionan en el libro a los Gálatas, y por violar algunos de ellos, Pablo escribió que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios en Gálatas 5:21. Pablo está diciendo a la gente que ellos no pueden ganar la salvación a través de las obras, lo que por supuesto es verdad. Él nunca dice a nadie que viole ningún mandamiento, ni en Gálatas, ni en las otras epístolas escritas por él, que fueron 14. Y recuerda a la gente que ellos cosecharán lo que ellos sembraron en Gálatas 6:7. Y realmente él ordenó a los cristianos que obedecieran en Filipenses 2:12. Pablo dijo que después de su conversión a los líderes judíos, lo siguiente en Hechos 28:17: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Hechos 28:17. Si Pablo, el apóstol, hubiera violado intencionalmente cualquiera de los 10 mandamientos o abogara por esto de otros, él no podría haber dicho esto. Pero también dijo en 1 Corintios 4:16: por tanto os ruego que me imitéis. Y en 1 Corintios 11:1 dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús, como nosotros vimos anteriormente, tanto guardó cada uno de los 10 mandamientos como enseñó la observancia de cada uno de ellos, de estos 10 mandamientos. Además, el apóstol Pablo en Romanos 3:20, en Romanos 7:7 y 12 escribe: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ve? ¿A qué ley se refiere Pablo? A la ley de no codiciarás, que es la ley de no matarás, la ley de no levantarás falso testimonio, es decir, los 10 mandamientos. Además, si la ley fue abolida, yo no soy pecador, porque yo soy pecador por la ley, porque dice Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, porque soy pecador es porque hay una ley que dice que yo pequé, por tanto está vigente la ley de Dios. Lo que no está vigente es la ley ceremonial, que fue clavada en la cruz, la ley ritual de machos cabríos, de matar ovejitas. Todo eso está clavado en la cruz, porque Cristo era un símbolo de Cristo, de su vida y de su muerte en el Calvario. Pablo enseñó cada uno de los 10 mandamientos después de la crucifixión, y con relación a la fe y la ley, Pablo específicamente escribió: luego por la fe
invalidamos la ley, o sea, le restamos valor en ninguna manera, sino que confirmamos la ley en Romanos 3:31. Incluso después de que Pablo se convierte al cristianismo, él escribió en Filipenses lo siguiente, 3:6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Además, Pablo advirtió en Colosenses 2:8 lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo guardó los 10 mandamientos, como vimos en un estudio pretérito. Él también advirtió en 2 de Tesalónica 2:7, el apóstol Pablo dijo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Injusticia es quebrantar la ley. ¿Por qué Pablo advertiría sobre la injusticia si él sintiera que toda la ley estaba abolida? Imposible, porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, dijo el apóstol Pablo. Hemos visto en este estudio que hay otros textos del apóstol Pablo que prueba que cada uno de los 10 mandamientos está vigente, y que la ley de Dios que fue clavada, la ley que fue clavada en la cruz, fue la ley ceremonial, la ley de los ritos, de ordenanzas, de matar animales, la ley de la comida, de comer un corderito pascual. Todo eso se resumió en Cristo, porque Pablo dijo en 1 Corintios 5 que Cristo es nuestra Pascua, no el cordero físico, sino él en persona, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos bendiga. Vendremos con una próxima pregunta contestada, la pregunta número 46. Jehová te bendiga y te guarde.